bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Última vez, por favor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Maravilloso Señor, oramos a ti para que traigas entendimiento a nuestro corazón y que podamos conocerte, Señor, como tú debes ser conocido. Oramos para que, Señor, en nosotros haya virtudes, haya, Señor Dios, cualidades, frutos del Espíritu, Señor, que nos ayudes a ser más como tú, Señor, para que te conozcamos como tú eres, Señor. Tú eres amoroso, tú eres justo, tú eres santo, tú eres bueno, Señor. Tú eres dadivoso, eres dador, siempre estás dando, Señor. Lo has dado todo, Señor, por amor. Queremos ser como tú. Instruye nuestro corazón, inclina nuestro corazón a esto, Señor, a ser como tú, Padre, para que igualmente en la vida tengamos esta regla de oro, este principio, medida con medida, y que todo lo bueno que hagamos, Señor, entendamos que eso recibiremos de ti, Señor. Ayúdanos y quita de nuestro corazón, quita, Señor Dios, la duda, el temor, Señor Dios, de nuestro corazón, para dar y para la palabra que compartimos en este momento también, Señor Dios, que alimente nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser, Señor Dios, generosos y aprender a cómo debemos dar, y también, Señor Dios, aprender cómo debemos recibir. Por los méritos y la gracia de Yeshua el Mesías. Amén. Te adoramos, Señor. Amén, te adoramos, Señor. Pueden tomar su lugar, podría encender las luces. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar ahora. El mensaje de este día, hermanos, se titula Aprendiendo cómo dar y cómo recibir. Aprendiendo cómo dar y cómo recibir. Primero que nada, hermanos, la palabra aprender para nosotros debe ser una palabra que significa que está presente toda nuestra vida. Una palabra que debe estar presente toda nuestra vida y que nosotros debemos de estar conscientes que vivimos en una vida pasada y en un mundo que nos enseñó algo que muy probablemente no era lo más correcto y lo más apropiado. Del mundo no aprendemos lo mejor. Del mundo no aprendemos, hermanos, lo más correcto. Del mundo no viene así. De la palabra de Dios sí viene. ¿Dicen amén? De la palabra de Dios sí viene la verdadera instrucción, la verdadera enseñanza, la verdadera bendición para nuestra vida. Entonces, hermanos, hoy en día nosotros debemos de estar conscientes de nuestra propia necesidad de volver a aprender. Y eso significa que debo de ser capaz de olvidarme lo del pasado y la forma en que pude haber sido instruido o enseñado con buena intención, pero quizás equivocadamente, y reaprender. ¿Sí? Reaprender. Hoy mucha gente en la educación se está dando cuenta de que como el mundo cambia, ahora, ¿verdad?, hay diferentes fuentes de las que todos podemos accesar para aprender. Entonces, ¿verdad?, en base a esto se está contemplando el poder tener como el objetivo principal aprender para la vida. Diga conmigo, aprender para la vida. Digan los niños, aprender para la vida. ¿Ok? Entonces, como el conocimiento va evolucionando y hay mayor conocimiento, hay mayor apertura, pero también hay diferentes circunstancias, hoy el objetivo no solo es adquirir un poco de información, sino aprender para la vida. Y tan maravilloso es, hermanos, lo que Dios ha hecho cuando nos ha dejado su palabra, que esto es también, yo lo veo claramente aquí en la Biblia, que el objetivo de Dios no es darnos un poquito de información o darnos, ¿verdad?, algunas pistas, sino verdaderamente formarnos para la vida, enseñarnos cuál es la mejor manera de vivir y cómo podemos nosotros enfrentar las crisis
y cómo nosotros podemos hacer frente a los problemas. Uno de los más grandes problemas en este país es la economía. Uno de los más graves problemas que enfrentamos son las crisis económicas. Siendo un país tan vasto y siendo un país tan rico, pero hermanos, el asunto no es lo que materialmente hay en este país, en nuestro país, sino el asunto es lo que hay en nuestra mente y lo que recibimos como una enseñanza equivocada que no nos ha hecho prósperos, que no nos ha hecho salir adelante y tener bienestar, más bien que nos ha encasillado. Por eso, hermanos, considero tan importante mencionarles el título, que nosotros necesitamos renovar nuestra mente una vez más, reaprender para la vida, porque eso es lo que realmente creo que Jesús nos enseñó con sus enseñanzas, ¿sí? Lo que el Maestro nos dio con su lección y lo que Dios nos dejó con su palabra, que nosotros aprendamos esos principios por los cuales se rige el mundo espiritual y por los cuales se rige el mundo natural, porque lo terrenal es un espejo de lo celestial. Y aquí está clarísimo plasmado en el versículo de Efesios 6:8, y lo vuelvo a leer, hermanos, cuando la palabra de Dios dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ese, hermanos, es un maravilloso principio en toda la Escritura, plasmado en la Torá, enseñado por el Mesías y comunicado por los apóstoles a la iglesia, medida por medida, la regla de oro. Todo lo que quieres tú recibir, tú tienes que dar. Pero aquí hay una clave un poquito más allá de esto. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios, hermanos? Y fíjense que cuando la gente dice: es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, simplemente está recibiendo un reflejo de la situación terrenal. Pues sabiendo que el bien que cada uno hiciera, esto recibirá del Señor. Más bien, como la pregunta correcta es: ¿por qué no estoy sintiendo el amor de Dios? ¿Por qué estoy experimentando esto? Medida por medida. Quiero decirle esto, hermano: Dios se revela en la manera en que cada uno de nosotros nos conducimos. Como nosotros actuamos, Dios actúa con nosotros. Repito una vez más: como nosotros actuamos, Dios actúa con nosotros. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y si nosotros, hermanos, queremos descubrir y conocer el amor de Dios y la gracia y la misericordia y ver el favor de Dios, nosotros hoy debemos de entender que Dios actúa con nosotros como nosotros actuamos con los demás. Así que la palabra de Dios dice: yo seré misericordioso con el misericordioso. ¿Quieres recibir una revelación de la misericordia de Dios? Lo que tú tienes que hacer es actuar en misericordia, porque el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra, mis hermanos, por su verdad. Así es. Tenemos que hablar, hermanos, de dos cosas distintas: intenciones y acciones. Las intenciones pueden ser muy buenas, pero, hermanos, donde vienen las bendiciones son en las acciones, ¿sí? En las obras. ¿Cuáles obras nuestras? Las obras de fe, las que han surgido por causa de la fe que yo he creído en la promesa y en la palabra de Dios, ¿sí? Por lo que he creído, en base a esta fe, yo voy a accionar, yo voy a actuar en base a esa fe. Entonces, hermanos, este es un maravilloso principio que yo les quiero compartir y que está plasmado en la Escritura. Leímos al inicio de la reunión Hechos capítulo 20. Venga conmigo, por favor, para que recordemos una vez más las palabras de Jesús que los apóstoles una vez más vuelven a recordarnos en Hechos 20:35. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así,
se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces, esto es una enseñanza fundamental en la vida de fe, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos en ayudar a alguien más, tenemos que tener la certeza absoluta que Dios está pensando ayudarnos a nosotros. Así que hacemos mucho bien, hermanos, en tener siempre en consideración la bienaventuranza, ¿sí? La bienaventuranza de dar. Y bienaventurado también es el recibir. Por eso, pero el versículo acentúa, dice: más bienaventurado. Hay dicha en recibir, pero hay más dicha en dar. Amén. Entonces, tenemos muchas formas de dar. Podemos dar, hermanos, cuestiones del corazón, podemos dar en cuestiones de ayuda, podemos dar en el sentido económico. No tenemos por qué tener limitantes. Dios es el dador más grande que ha existido, hermanos. Esta es una virtud sin igual, es una cualidad del Eterno, bendito sea su nombre, porque Él siempre da, hermanos, y Dios siempre se está dando y 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 permanece dando. Entonces, hermanos, yo creo que si hemos escuchado sobre el dar y recibir, lo sabemos y lo practicamos, pero necesitamos tener presente que esto es una de las claves de la prosperidad en todos los sentidos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Cómo prospera tu alma? Entonces, considerar la prosperidad del alma y considerar la prosperidad material. Amén. Pero la prosperidad material sucede cuando hemos cruzado la línea de las intenciones y hemos llegado al punto de las obras. Hay un salmo donde el rey David dice, ¿verdad?, que el Señor se acuerde de tus ofrendas y tus oraciones. Cuando yo lo leí y escuché una enseñanza, me encantó mucho, hermanos, y pude saber, ¿verdad?, que para Dios nuestras ofrendas y nuestras oraciones son recordadas, ¿sí?, y llaman la atención de Dios, y eso nos hace semejantes a Dios. Repito una vez más, porque Él es dador, ¿verdad? Su naturaleza es dar, y Él siempre nos está dando. Y cuando tú tienes también este mismo corazón generoso, dadivoso, que considera al pobre, al necesitado y al que enseña la Torah, la palabra, te instruye en la escritura, entonces, hermano, tú estás siendo semejante al Señor, estás teniendo y desarrollando esa virtud de Dios tan importante para nosotros. Entonces, bienaventuranza es dicha, es felicidad, es 2 veces, 3 veces feliz. Es como quien se saca la lotería en este mundo. Y repito una vez más, hermanos, es una clave, un principio espiritual, medida por medida. Así que en toda ocasión y en todo momento busque, hermano, la oportunidad de compartir, la oportunidad de dar. Amén. Entonces, aquí en la pantalla ustedes tienen algunos versículos bíblicos. Si ustedes quisieran tomar nota, ¿verdad?, apuntarlos, tenerlos presentes, sobre el cómo dar, ¿sí? Y hacernos la pregunta: ¿qué es lo que nos impide dar? ¿Cuál es el obstáculo que encontramos? ¿Cuál es la causa por la que de pronto nosotros no estamos animados a dar? No estamos comprometidos o no estamos, ¿verdad?, pensando en compartir, en dar. ¿Qué serán aquellas cosas que nos lo pueden impedir? Yo creo, hermanos, que no debe de haber algo que nos impida dar, porque todos tenemos muchas cosas que dar. Todos tenemos muchas cosas que dar. Entonces, necesitamos aprender a dar poniendo primero a Dios. Diga conmigo: debo poner a Dios primero. Si queremos aprender cómo dar, tenemos que empezar por aquí, porque tenemos que a Dios darle el primer lugar de nuestra vida y darle el primer lugar en todas las cosas, en nuestro tiempo, en nuestro pensamiento, en el amarle a Él en primer lugar sobre todas las cosas. También
en nuestras fuerzas, porque así está escrito: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma y nuestras fuerzas, que incluye también nuestros recursos. Por eso Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes. Podríamos, hermanos, nosotros limitarnos a honrar a Dios con nuestras alabanzas y con nuestros cantos, y creo que los cantos, hermanos, que Dios le inspiró al salmista David, con cuánta revelación le dio, son maravillosos si los seguimos cantando. Y los himnos y los cantos y las alabanzas que hoy cantamos también son hermosas para Dios. Pero en el ámbito espiritual estamos prósperos. Pero si hay un aspecto que en la iglesia cristiana, en el paso de la historia, le costó mucho, fue la mentalidad de pobreza. Fue el darle lugar, hermanos, el espacio a dividir lo natural de lo espiritual, a vivir divididos con el pensamiento del monje que está enclaustrado, olvidado y ajeno al mundo real, ¿sí? Separado de esto, considerando que lo espiritual en ese sentido es lo único que a Dios le interesa. Pero hemos aprendido, hermano, que Dios nos puso en este mundo, aunque nosotros no somos de este mundo, y sin embargo, siendo gente espiritual, tenemos necesidades de vestido, calzado y abrigo, y necesitamos tomarnos nuestro cafecito, nuestro chocolatito, nuestras memelitas, o no sé, ¿verdad, hermanos? Pero es parte todavía necesaria, inherente, forma parte de esta vida, y usted y yo seguimos siendo parte de esta vida, y Dios ha diseñado esta vida para que, hermanos, prosperemos, y para que, hermanos, pues seamos ricos. Y no estaría mal pensarlo así, porque muchos siglos hubo una corriente de vivir en esa carencia. Entonces, hermanos, nos hace falta ser congruentes en el dar como en el recibir, ¿sí? Y esa congruencia significa, hermanos, esa bendición espiritual y esa bendición que se materializa en nosotros. Y repito una vez más, creo, hermanos, que la pobreza no es signo de bendición, ni es un estado deseable donde querramos estar allí. Pero creo que Dios, ¿verdad?, sí nos creó con el deseo de que prosperemos, de tal modo que la Biblia dice que Él, de las riquezas que Él posee, Él nos proveerá. Entonces, hermanos, me llamó la atención, también me quedó grabado este pensamiento recientemente. Hay muchas cosas que no creo, pero una frase sí me gustó, que alguien en la televisión dijo, que la forma de combatir la pobreza es generando riqueza. Y creo que tiene mucha razón. Generar riqueza. Tenemos nosotros la posibilidad de generar riqueza, y es importante, pues, para los jóvenes que están aquí, que den lugar en su mente, que tienen tantos recursos y que tienen tantas posibilidades de generar riqueza. De hecho, bíblicamente hablando, el pueblo de Israel se distinguió no por ser un pueblo empleado, sino por ser un pueblo emprendedor. Y yo le decía a mi hija, ¿verdad?, ahora que abren su bazar en la casa, y ahí está, le digo: hija, es más conveniente que seas la dueña del negocio que seas la empleada del negocio. ¿Verdad que sí? Eso es. Entonces debemos de mantener nuestra mente abierta y dispuesta a que podemos ser generadores de riqueza, y decir: Señor, yo sé que tú me vas a dar las habilidades, los conocimientos, las competencias, las aptitudes que yo necesito para triunfar en la vida. Amén, hermanos. Sí, amén. Entonces, aprender a Dios en primer lugar, el principio, hermano, que puede traer a nuestra vida bienestar y prosperidad. Siempre poner a Dios en primero. Si tú pones a Dios primero, Él te pone primero a ti. Diga conmigo: debo pasar la prueba del corazón. ¿Cuál es la prueba del corazón que constantemente viene a nosotros? El diezmo, hermanos. El diezmo es la prueba del corazón, porque lo que Dios quiere es que nosotros le demos nuestro corazón, y que en nuestro corazón
no haya una reserva ajena a Él, o una parte que nosotros, ¿qué le podríamos negar a Dios? ¿Cómo le podríamos decir, Señor, esto tú me lo pides, pero no te lo puedo entregar? Mire, hermanos, Dios probó el corazón de Abraham y le pidió a su hijo el más amado, y Abraham no se lo negó a Dios, porque Abraham no le negó nada a Dios, todo cuanto Dios le pidió. Pero Dios es, recuerde, el que le dio a Abraham la promesa de que le daría una multitud de hijos incontables. Dios solo le pidió uno, pero el Señor Dios le dio una cantidad de hijos como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, y aquí están algunos de ellos. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Pasemos la prueba del corazón, hermanos. Pasemos la prueba del corazón. Dios nos va a bendecir. Es un principio, pero tenga presente esto. Por eso le decía yo, Dios da, y pasa un día, pasa una semana, pasa un año, pasan 10 años, pasa la vida entera, y siempre vemos a Dios igual. Y nosotros así, porque cuando aplicamos los principios, bueno, yo me emociono también y digo, lo voy a hacer, Señor, y ahí estoy, y veo que sube, y wow, ya me siento cómodo, y voy prosperando, y voy bien, y dejo, ¿verdad?, de hacer lo que yo estaba haciendo en un principio para ser prosperado, ¿sí? Cuando lo dejo de hacer, empiezo a perder el rumbo de la situación, y olvido. Por eso es una constante, hermano, una constante que te va a llevar así en prosperidad, de bendición en bendición. Créelo, practícalo, pruébalo. Digan conmigo, debo aceptar que Dios me pide. Sí, ese es también un principio, una verdad. ¿Cómo dar? Bueno, es cierto, Dios pide. Hay un pasaje en la Biblia demasiado interesante que habla acerca de la ofrenda de rescate por el primogénito, ¿sí? Cuando el rey David cuenta al pueblo, no obedece esta instrucción, sino simplemente cuenta cuántos, pues obviamente cuántos varones había, y se olvida de la ofrenda de rescate. Y dice la palabra de Dios que viene una plaga, y ahí empiezan a morir gente, y el rey David se pregunta qué ha sucedido después del censo. Y es que él, ¿verdad?, tenía que presentar el dinero del rescate. Y la palabra de Dios dice, darás el dinero del rescate por los primogénitos, porque esos debieron ser para Dios. La ofrenda de rescate les daba la oportunidad de no estar dedicados al ministerio que el Señor le ponía, sino a lo que ellos dispusieran en su corazón, la ofrenda del primogénito. Entonces David comete ese error, hermano, se olvida de ese principio establecido en la palabra de Dios. Pero en la Escritura dice, darás el dinero del rescate. A veces el tema del dinero puede causar dificultades a muchas personas, pero hermanos, si nosotros no aprendemos y nosotros no enseñamos los principios de la palabra del Señor, es difícil, hermanos, que nosotros podamos caminar en el terreno de esa bendición de Dios. Es difícil que nosotros podamos caminar en el terreno de esa prosperidad del Señor. Hermanos amados, aquí no hay más. Aquí no hay más que decidirse a obedecer la palabra del Señor. Aquí no hay más que la confianza que yo deposite en lo que Dios puede hacer. En la confianza que yo deposite de lo que Dios puede hacer. Y ciertamente, hermanos, nos encontramos muchas veces, todos nos encontramos en situaciones difíciles. Y no lo llevamos a cabo. Pero necesitamos llevarlo a cabo. Amén, hermanos, ¿están aquí? Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente aspecto, a la segunda parte de este mensaje, que no solamente tiene que ver con el cómo dar, con qué corazón, con qué actitud, con qué pensamiento, sino ahora tiene que ver con el cómo recibir, porque es una garantía que cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos da mucho más. Cuando Dios nos pide, siempre es porque Él nos volverá a dar. Recuerda el principio, medida por medida, peso por peso. Con la vara que midas serás medido, y el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor.
Tenemos tantas cosas que dar, tenemos tantas cosas que sembrar. Debemos de todavía, hermanos, aún siendo gente espiritual con revelación y conocimiento de la verdad, tener sentido común y pensar que si yo siembro rencor, yo no puedo cosechar cariño. Si yo siembro odio, no puedo cosechar, hermanos, halagos. O si yo siembro amor, yo tengo que esperar cosechar amor. Ese es el principio, ese es el sentido común de todas las cosas. Por eso es que debemos de pensar lo que hacemos, porque eso es lo que va a contar. Quizás yo puedo tener dificultades en mis ideas y mis intenciones o sentirme confundido, pero lo que hago es lo que es colocado en la balanza, y cada uno recibirá el bien que hiciere. Así que, hermanos, debemos de estar dispuestos a hacer el bien. Debemos de estar dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, porque en los mandamientos de Dios están las bendiciones. Amén. ¿Sí? Por la gracia del Señor lo podemos hacer. Entonces diga conmigo: debo primero cambiar mi mente. Exactamente. Necesitamos, hermanos, renovar nuestra mente constantemente y revisarla si estamos pensando bíblicamente, o si estamos dejándonos llevar por la situación económica del país y a lo mejor todavía viene un poquito más fuerte, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, para la iglesia está establecido la provisión del cielo. La provisión del cielo, y ahí es cuando también los cristianos tienen que ser luz en medio de tinieblas, y tenemos que lograr hacer una diferencia entre los que somos adoradores de Dios y aquellos que no son adoradores de Dios. Porque el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, salió con oro, hermanos. Dicen que cada hombre traía unas 20 bestias o más consigo, cargadas de alimentos y de provisiones. El mundo necesita reconocer que el evangelio del reino de Dios se está predicando, y hablar del evangelio del reino de Dios también implica hablar, hermanos, de esa provisión sobrenatural de Dios para su pueblo. Amén. Bien, entonces diga conmigo: debo saber que lo que siembre cosecharé. ¿Ok? Es una siembra y una cosecha, y es un principio que va a continuar siempre. Así como es el día y la noche, así como es las 4 estaciones del año, dice Génesis, así la siembra y la cosecha. Si yo siembro, sé que tendré una cosecha. Digan conmigo: debo entender que Dios me hace digno. Porque puede ser que el corazón se resista también en algún momento dado a recibir, ¿verdad? Por una situación de culpabilidad, por una situación de no sentirse plenamente hijo de Dios o merecedor. Pero, hermanos, el Señor nos ha hecho dignos por medio de la sangre de Cristo. Somos sus hijos, somos su pueblo, y como hijos debemos aprender también a recibir de Dios. Entonces, porque Dios es dador, y Él siempre está dando, y Él siempre está dando, y se está dando a nosotros, y nosotros debemos de abrazarlo y amarlo. Y una vez que tú has recibido de Él, lo mejor que puedes hacer es ser agradecido. Amén. Lo mejor que podemos hacer es decir gracias, 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 Señor. A lo mejor en el fondo tú dices: pues no era para tanto, Señor, pero tú lo has hecho así, me has bendecido. Pero Él siempre nos va a dar más de lo que nosotros, hermanos, podamos pedirle. Amén. Que dice su palabra que aunque las palabras apenas van a salir de tu boca, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Póngase de pie. Sí, Señor, nos ponemos en pie y oramos al Señor. Maravilloso eres tú, Dios. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Mi Dios, en esta tarde, que tu palabra sea, Señor, luz en medio de tinieblas. Que tu palabra venga a refrescarnos, Señor. Que tu palabra venga a darnos consuelo.
y dirección, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y en qué lugar nos encontramos, Señor. Qué luchas estamos enfrentando, pero somos un pueblo de fe. Somos un pueblo de fe, somos una iglesia, somos tu pueblo, Señor, que creemos en ti, creemos en tu palabra y queremos crecer en la confianza que, Señor, depositamos en tus promesas y en tus palabras, Padre. Maravilloso Dios, y esa es nuestra oración, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que podamos agradarte a ti, Señor. Si una de las maneras en que podemos ser más como tú es que seamos dadivosos, es que seamos generosos, que seamos dadores alegres, hazlo en nosotros, Señor. Haznos esos dadores, Señor. Haznos esos bienaventurados, Señor Dios. Queremos, Señor Dios, experimentar, Señor, tu corazón. Y experimentar tu corazón significa, Señor, ser como tú, actuar como tú, pensar como tú, sentir como tú, Señor. De cada uno de nosotros despójanos, Señor Dios, de los obstáculos que nos impiden, Señor Dios, vivir con confianza, vivir con libertad financiera. Quita de nosotros, Señor, los pensamientos equivocados, los sentimientos equivocados. Quita de nuestro corazón, Señor Dios, resentimientos y temores. Y ayúdanos, Señor, a experimentar esa bendición maravillosa por la gracia y los méritos de Yeshua, Señor. Haznos ese pueblo, Señor. Haznos ese pueblo dador, Señor, para que de la misma forma, Señor Dios, cada vez que venimos a ti, no con manos vacías, Señor Dios, volvamos con las manos llenas por tus bendiciones, porque amamos tu bendición.